Imagina un mundo sin fútbol, sin estadios rugiendo de emoción, sin goles en el último minuto, sin celebraciones de la Copa del Mundo, sin niños persiguiendo una pelota por calles polvorientas. polvorientas. Hoy el fútbol es seguido por miles de millones de personas en todo el planeta. Une naciones, crea leyendas, despierta rivalidades e inspira sueños. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Dónde nació realmente el fútbol? ¿Nació en Inglaterra? ¿Comenzó en China? ¿O su historia es mucho más antigua de lo que imaginamos? La verdad es que el fútbol no fue inventado por una sola persona ni en un solo día. Evolucionó durante miles de años, atravesando civilizaciones, culturas y continentes. Esta es la increíble historia de cómo una simple pelota se convirtió en el deporte más amado del mundo. Mucho antes de que existieran los estadios modernos, las personas ya practicaban juegos con pelotas. Comunidades antiguas de todo el mundo desarrollaron sus propias versiones de estos juegos. Aunque muchos eran diferentes del fútbol actual, compartían una idea fundamental. A los seres humanos les encantaba patear, perseguir y competir con una pelota. Uno de los ejemplos más antiguos conocidos proviene de la antigua China. Hace más de 2000 años, durante la época de la dinastía Han, soldados y civiles jugaban un deporte llamado Kuju, que literalmente significa patear una pelota. Los jugadores intentaban introducir una pelota de cuero a través de una abertura sin utilizar las manos. Aunque el Kuju no era exactamente el fútbol moderno, muchos historiadores la consideran uno de los variantes más cercanos del deporte actual. A medida que rutas comerciales como la Ruta de la Seda conectaban civilizaciones lejanas, también viajaban ideas, tecnologías e incluso juegos. El espíritu del fútbol ya se estaba extendiendo mucho antes de que el mundo conociera la palabra fútbol. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, la antigua Grecia y Roma tenían sus propios juegos de pelota. Los griegos practicaban deportes como episquiros, un juego de equipo dinámico que caminaba estrategia, pases y contacto físico. Posteriormente, los romanos adaptaron juegos similares y los difundieron por todo su vasto imperio. Eran juegos intensos, físicos y, a menudo, caóticos. Exigían fuerza, resistencia y trabajo en equipo. En Asia Central, los pueblos túrquicos practicaban un juego descrito por el erudito Mahmud al-Kashgari. El juego, conocido como tepuk, consistía en patear una pelota hecha de cuero de oveja mientras se intentaba atacar el territorio rival. Diferentes culturas, diferentes reglas, pero el mismo instinto humano: competir, colaborar y celebrar a través de un juego de pelota. Los cimientos del fútbol estaban siendo construidos por civilizaciones que ni siquiera se conocían entre sí. Ahora viajemos a la Inglaterra medieval. Olvida todo lo que sabes sobre el fútbol. No había árbitros, no había uniformes, no había estadios y en muchos casos tampoco había reglas claras. Era la era del mob fútbol o fútbol multitudinario. Pueblos enteros participaban en los partidos. Cientos de personas podían formar parte de un mismo encuentro. El objetivo era simple: llevar una pelota, a menudo una vejiga inflada de animal, hasta un punto determinado que podía ser una iglesia, un monumento o incluso otro pueblo. El campo de juego no era el campo de juego no era una cancha, era el paisaje entero. Campos, caminos, ríos y plazas formaban parte del partido. Los encuentros podían durar horas, a veces todo el día. Era un deporte salvaje, físico e impredecible. Era un deporte salvaje, físico e impredecible. Y aún así, las comunidades lo adoraban. Estos juegos eran especialmente populares durante festividades religiosas importantes, como Shovetide, Navidad o Pascua.
De hecho, algunas tradiciones de Shrovetí de fútbol todavía sobreviven en ciertas localidades inglesas, funcionando como auténticas ventanas al pasado medieval del fútbol. Una de las primeras descripciones detalladas de este tipo de juego fue escrita por William Fitzstephen a finales del siglo XII, proporcionando a los historiadores una valiosa visión de sus formas primitivas. Durante siglos el fútbol permaneció desorganizado. Entonces llegó una revolución. No ocurrió en un campo de batalla ni en un palacio real, sino dentro de las escuelas inglesas. Durante los siglos XVIII y XIX, las escuelas públicas de Inglaterra transformaron profundamente el fútbol. Lograron algo extraordinario. Tomaron una actividad caótica de aldeas y la convirtieron en un deporte organizado. Cada escuela tenía sus propias reglas. Algunas permitían llevar la pelota con las manos, otras insistían en que solo podía ser pateada. Algunas fomentaban el contacto físico, otras lo limitaban. Por primera vez, el fútbol estaba siendo enseñado, documentado y perfeccionado de manera sistemática. Una figura importante fue Francis Philippi, cuyo libro sobre juegos, escrito alrededor de 1660, contiene una de las primeras descripciones detalladas de un campo de fútbol. Describió porterías situadas en extremos opuestos. Explicó tácticas, habló sobre la selección de equipos e incluso mencionó reglas destinadas a reducir el juego peligroso. Pues esas ideas parecen normales, pero en aquella época eran revolucionarias. El fútbol estaba pasando del caos al orden, y ese orden cambiaría el mundo para siempre. En la década de 1860, Inglaterra enfrentaba un problema. Cada club jugaba con reglas diferentes. Un equipo podía viajar a otra ciudad y descubrir que el deporte que practicaban ahí era completamente distinto. Era necesario unificar las reglas. Así, en 1863, representantes de varios clubes se reunieron en la Freemasons Tavern de Londres. Su objetivo era ambicioso: crear un reglamento común. El resultado fue histórico. Aquellas reuniones dieron origen a la Asociación Fútbol, conocida hoy como la FA. Por primera vez, el fútbol contaba con una autoridad oficial. Las reglas de la FA establecieron una clara separación entre el fútbol y el rugby, limitando el uso de las manos. Este momento es considerado por muchos historiadores como el nacimiento oficial del fútbol moderno, conocido internacionalmente como Asociación Fútbol. Después de siglos de evolución, el deporte finalmente encontró su identidad. Una vez estandarizado, el fútbol comenzó a expandirse rápidamente. Fábricas, puertos, ferrocarriles, escuelas, universidades. Donde quiera que viajaban las personas, viajaba también el fútbol. El juego cruzó océanos y fronteras. Pronto comenzaron a surgir clubes en toda Europa, Sudamérica y muchas otras regiones, pero las competiciones internacionales requerían cooperación internacional. A comienzos del siglo XX, varias asociaciones europeas decidieron crear un organismo que gobernara el deporte a nivel global. En 1904, en París, nació la Federación Internacional de Fútbol Asociación, más conocida como FIFA. Las asociaciones fundadoras representaban a Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza. Su primer presidente fue Robert Guerin. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a este canal y compartir este video con tus
amigos y familiares. Chao.